Como ya analizamos en el video anterior, uno de los objetivos de esta serie de videos o bien de este curso de ecuaciones diferenciales, pues es resolver o encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales. Así que nosotros vamos a iniciar dando una definición donde vamos a considerar el concepto de solución de una ecuación diferencial ordinaria. Es por eso que el título inicial de este video va a ser solución de una ecuación diferencial. Vamos a ver qué entendemos por lo que es una solución. En este caso la vamos a numerar como la definición número 4 para que nosotros llevemos un orden. Y nos dice la definición 4 lo siguiente. Se dice que una función f definida en un intervalo i es solución de una ecuación diferencial en dicho intervalo si sustituida en la ecuación diferencial la reduce a una identidad. Aquí hay que analizar ciertos puntos interesantes de lo que va a ser la solución de una ecuación diferencial. Como ya habíamos comentado en el video anterior, la solución de una ecuación diferencial es una función. Y para que nosotros podamos decir que una función sí va a ser solución de una determinada ecuación diferencial, lo que nosotros tendríamos que comprobar es que si la sustituimos en la ecuación diferencial, la reduce a una identidad, o sea que la satisfaga, que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Veamos un pequeño ejemplo para que entiendan esta parte. Si ustedes observan, aquí me dice que esta función, la función y igual a x cuarta sobre 16, es una solución de la ecuación diferencial no lineal que tenemos aquí mostrada. Recuerden que esto de no lineal lo tratamos en el video anterior, era parte de la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Como vemos, ya cumplimos la primera parte de la definición. Que tengamos una función como solución, aquí está la función. Pero para que sí lo sea de esta ecuación diferencial, tiene que reducirla a una identidad. Y para comprobar eso, nosotros tenemos que tomar esta función y sustituirla en la ecuación diferencial que tenemos aquí. Pero vean ustedes que para poder sustituir esta función en esta ecuación diferencial, en el primer término, que es este que estoy subrayando, lo que se me está pidiendo es la derivada de y, es decir, la derivada de la solución. Es lo que tenemos que encontrar para poderla sustituir aquí. Así que lo hacemos. Colocamos aquí la derivada de y con respecto de x. ¿A qué va a ser igual? Bueno, como estamos derivando con respecto de x, sabemos que la derivada de x cuarta sobre 16 quedaría como 4x cúbica sobre 16. Y ahí tenemos nuestra derivada. Sin embargo, esta derivada todavía puede sustituirse un poco más. Si se dan cuenta, podemos simplificarlo de esta forma. Cuarta de 4, 1, cuarta de 16, 4. Y quedaría de esta manera nuestra derivada. Entonces ya sé que voy a colocar en este primer término. Lo coloco. Ahora dice menos, coloco aquí un menos, y aparece una x, coloco la x. Luego aparece una y, pero ¿quién es y para mí? Aquí está, es x cuarta sobre 16, pero tiene un exponente de un medio, y sabemos que el exponente de un medio indica raíz cuadrada, así que aquí quedaría raíz cuadrada de x cuarta sobre 16, igual a 0, de esta manera. Entonces hacemos las operaciones correspondientes y quedaría x cúbica sobre 4 menos x, aplicamos la raíz. Recuerden ustedes que en esta parte conocemos que las propiedades de los radicales dicen que si tengo la raíz de a sobre b, la puedo escribir como la raíz de a entre la raíz de b. Es decir, le puedo sacar la raíz tanto al numerador como al denominador. La raíz del numerador es x cuadrada y la raíz del denominador es 4, igual a 0. Y entonces vemos que x cúbica sobre 4 menos x por esta x cuadrada, x cúbica sobre 4 igual a 0. Ven ustedes, x cúbica sobre 4 menos x cúbica sobre 4, pues es 0, 0 igual con 0. Y efectivamente podemos observar que la redució a una identidad, es decir, lado izquierdo igual al lado derecho, por lo cual efectivamente esta función es solución de esta ecuación diferencial. Así es como nosotros podemos comprobarla. Pero hay un punto también que es importante que no hemos detallado en la definición de la solución de una ecuación diferencial. Y este punto es el siguiente. Aquí nos mencionaba que era una función definida en un intervalo i. ¿A qué se refiere eso de que esté definida en un intervalo i? Si ustedes recuerdan, la solución es una función. Y en consecuencia, como la solución es una función, esta tiene que tener un intervalo para el cual trabaje la función, es decir, tiene que tener un dominio.
Y este intervalo en nuestro caso, para nuestra función es el siguiente. Si ustedes observan mi función, que es la que tenemos aquí mostrado, su dominio, ¿cuál sería? Pues el conjunto de los números reales, porque ustedes pueden sustituir cualquier número real en x, elevarlo a la cuarta y dividirlo entre 16 y no tendríamos ninguna indeterminación. Y si observan su derivada, que era x cúbica sobre 4, también pueden sustituirle cualquier número real y no tendríamos ningún problema para que no caeríamos en ninguna indeterminación. Es decir, que esta función, además de ser una solución de esta ecuación diferencial, lo es en el intervalo de menos infinito hacia infinito. Es decir, esta solución para la ecuación diferencial trabaja para todo el conjunto de los números reales. A eso es a lo que se refiere este intervalo que habíamos señalado aquí, este intervalo i. Usted debe estar familiarizado con los términos de funciones explícitas y funciones implícitas de los cursos de cálculo que han llevado. Esto quiere decir que, como sucedía con las ecuaciones diferenciales, que éstas reciben una clasificación, las soluciones de una ecuación diferencial también pueden recibir una clasificación, y con la cual vamos a comenzar es la que se conoce como soluciones explícitas e implícitas. Son las primeras que nosotros vamos a tratar. Y vamos a enumerar o vamos a almacenar en la definición número 5 lo que se conoce como la solución explícita. Leemos la definición que tenemos ahí mostrada. Una solución explícita de una ecuación diferencial de orden n en un intervalo i es una función y igual a f de x definida en el intervalo i que satisface esta parte donde está la f mayúscula, significa que es una ecuación diferencial. O sea que es una función de la forma y igual a f de x que va a estar definida o trabajando en un intervalo i y que va a satisfacer a nuestra ecuación diferencial para toda x que pertenezca al intervalo i para el cual está definida esta función. Ya hablamos un poquito de ese intervalo i en el ejemplo anterior. Y una manera sencilla de interpretar esta definición 5 nos dice que una solución en la cual la variable dependiente se exprese solo en términos de la variable independiente y las constantes, es lo que vamos a decir que nosotros interpretamos por una solución explícita. Vamos a considerar esta forma explícita cuando cumplamos entonces la ecuación y igual a f de x. Veamos un pequeño ejemplo para que puedan tener una idea mejor de esto. Si ustedes observan en este ejemplo, nos dice considere la siguiente ecuación diferencial, aquí está. Y nos dicen que la función y sub 1 de x igual a la menos x está definida y es contenida en el intervalo de los reales y nos menciona que es una solución de esta ecuación diferencial para todo x que pertenezca al intervalo de los reales. Este es un ejemplo de una solución explícita. Aquí está nuestra ecuación diferencial. Recuerden que y' significa derivada, por lo cual aquí tenemos una ecuación diferencial. Y aquí simplemente se llama la solución y sub 1. O sea, habíamos dicho que cumplía la forma y igual a f de x. Al decir y sub 1 de x igual a e a la menos x, estamos cumpliendo esa forma. Simplemente le estamos dando el nombre de y sub 1, o igual simplemente podrían colocarlo como y igual a e a la menos x y tendría el mismo significado. Esta x que se encuentra aquí entre paréntesis, lo único que está diciendo es que esta y depende de la variable independiente x. Es simplemente como dejarlo de una forma explícita, lo que ya es obvio para nosotros debido a la forma de esta ecuación. Entonces, esta es una solución explícita. Vean ustedes que tenemos a la y solita y aquí está el e a la menos x. La variable dependiente y está en términos de la variable independiente que es x y constante si nosotros las tuviéramos. Por decir algo, un ejemplo de una solución que no sería explícita es, por ejemplo, si yo tuviera 2y más x igual a e a la menos x, por decir algo. Esto ya no es una solución explícita porque la variable y, digamos, no está despejada, no está en términos de la variable independiente y sus constantes. Si, por ejemplo, yo tuviera y igual a 13 a la menos x, esta es una solución explícita porque está despejada la variable dependiente y o está en términos de la variable independiente y de las constantes. Pero bueno, regresando a nuestro ejemplo que nosotros teníamos aquí, la propuesta es que y igual a e a la menos x es una solución explícita para esta ecuación diferencial. ¿Cómo podríamos comprobar que efectivamente esta y igual a e a la menos x es una solución explícita de esta ecuación diferencial? ¿Cómo comprobamos al inicio de este video? Pues simplemente sustituyendo. Lo primero que nos piden es y', o sea, la derivada de y. Ponemos y',
Recuerden que esta notación de Lagrange, la derivada de a a la menos x es menos e a la menos x. Aquí está su derivada. Entonces la sustituimos colocando primero en y' el menos e a la menos x y luego sigue más y. Y pues es la función original, o sea, e a la menos x. La coloco más e a la menos x igual a 0 y vemos que efectivamente 0 igual a 0 la reduce a una identidad. Lo que quiere decir que esta solución que está en una forma explícita sí es solución de esta ecuación diferencial. Ahora, ¿cuál es ese intervalo i para el cual trabaja esta solución? Nosotros desde nuestro curso de cálculo diferencial sabemos que el dominio, en este caso de y, que es una exponencial, es todos los reales. Y su derivada, que sigue siendo una exponencial, también su dominio sería todos los reales. Por eso es que aquí les dice este ejemplo que esta solución explícita lo es para toda x que pertenezca a los reales, o sea, menos infinito a infinito. O sea que pueden asignarle cualquier valor a esta x y no tendríamos ningún problema. Este es un ejemplo de una solución explícita. Ahora vamos a hablar más acerca de ese intervalo i, que se conoce como intervalo de definición. Como les mencionaba, nosotros no podíamos pensar en la solución de una ecuación diferencial ordinaria sin simultáneamente pensar en un intervalo i. Este intervalo pues, lo prestamos simplemente con una letra i, puede ser cualquier otra letra. Aquí se está utilizando la letra i mayúscula, pero ustedes pueden utilizar la letra que ustedes gusten. Este intervalo de definición, que es para el cual trabaja la solución de nuestra ecuación diferencial, o sea, para qué valores tiene sentido utilizar esa función, también puede recibir otro nombre aparte de intervalo de definición. Puede ser intervalo de existencia, como aquí están observando, intervalo de validez o dominio de la solución. Y este intervalo puede ser un intervalo abierto, por eso aquí están los paréntesis, un intervalo cerrado, inclusive un intervalo infinito, etc. Puede ser cualquiera de ellos. Vamos a continuar ahora con lo que es la solución implícita de una ecuación diferencial, y esta la vamos a almacenar en lo que es la definición número 6, que es la que nosotros podemos observar en pantalla. Bueno, ¿qué nos dice esta definición 6? Menciona lo siguiente. La relación f de x y igual a 0 se dice que es una solución implícita de la ecuación diferencial de orden n en el intervalo i si la relación define al menos una función y de x en el intervalo i tal que y de x es una solución explícita de la ecuación diferencial en ese intervalo i. Bueno, esto es lo que dice la definición. En otras palabras, si ustedes recuerdan, les acabo de mencionar que una solución explícita era aquella donde la variable dependiente, digamos, la teníamos totalmente despejada, como por decir algo y igual a 3x. En este caso no va a ser así. Vamos a tener, por ejemplo, algo como 3y igual a 2x, y eso sería una solución implícita, ya que nuestra variable dependiente no está despejada. Pero además de eso, nosotros al despejar la variable dependiente, ese despeje o esa ecuación que va a resultar debe ser una solución explícita de la ecuación diferencial que nosotros estemos trabajando, y debe trabajar para un determinado intervalo. Si cumple todo eso, entonces nosotros podemos asegurar que estamos ante una solución implícita de una ecuación diferencial. Para que ustedes puedan entender esto de una manera mejor, vamos a ver un pequeño ejemplo, que es el que les tengo ahí. Dice, considera la ecuación diferencial y por y' más x igual a 0, y la relación f de xy es igual a y cuadrada más x cuadrada menos 16 igual a 0. Que nos garantiza o nos dice que esta es una solución implícita en el intervalo menos 4,4 igual a 0. Es decir, nos está diciendo en este caso que y cuadrada más x cuadrada menos 16 igual a 0 es una solución implícita para esta ecuación diferencial. Y ustedes observan, ya estamos cumpliendo uno de los requisitos que nosotros teníamos en la definición anterior, es decir, en esta parte. Nos decía esto, que un requisito era que nuestra variable dependiente, digamos, no la tuviéramos despejada. Yo puedo observar que la variable dependiente pues no está despejada, pero dice que al menos debe definir alguna función y de x que defina una solución explícita para esa ecuación diferencial. Es decir, vamos a encontrar esa y de x. En otras palabras, yo quiero encontrar cuánto vale este elemento, y para encontrarlo simplemente hay que despejar la variable dependiente. Si ustedes observan, esto quedaría como y cuadrada es igual a 16 menos x cuadrada, despejando poco a poco. ¿Cómo quitamos un cuadrado? Con una raíz. Sin embargo, nosotros al colocarlo o quitar ese cuadrado, colocamos un más menos y quedaría más menos raíz de 16 menos x cuadrada. Y ahí lo tenemos. Esta y que ustedes están observando aquí
es la y de x buscada. Es decir, esto yo lo puedo escribir como y de x es igual a más menos la raíz de 16 menos x cuadrada. ¿Qué quiere decir este paréntesis? Recuerden que la única función que tiene es que nos está diciendo que esta y originalmente que tenían está en términos de la otra variable. ¿Cuál es esa otra variable? Pues x. Aquí simplemente lo estoy haciendo de una manera explícita. Aunque aquí no lo estoy especificando, digamos, se sobreentiende que esta y depende de la variable x. Pero si quieren hacerlo más obvio todavía, pues pongan entre paréntesis la x para decir esta y depende de la variable x. Y ahí está nuestra y de x que mencionaba la definición número 6. Pero realmente esta y de x está formada por dos. Vamos a llamar a la primera y sub 1 de x es igual a más raíz de 16 menos x cuadrada. Y una segunda y de x, que vamos a llamar la y sub 2 de x, es igual a menos la raíz de 16 menos x cuadrada. Si ustedes observan aquí, les mencioné, habían dos, realmente, esa y de x estaba descompuesta por dos. La separé con los signos apropiados y le llamé y1 o y sub 2 de x. Pueden colocarlo así o simplemente pueden llamarla y1 y y2. Recuerden que lo de los paréntesis la x solo es para hacer todavía más obvio que esto depende de la variable x. Bueno, entonces nos dice que para que yo pueda decir que esto es una solución implícita de esta ecuación diferencial, la definición 6 decía que primero tú tienes que poder despejar a tu y. Aquí está. Digamos, ya lo puedes ver de una manera explícita que hay una y de x. Aquí la tenemos. Pero no solamente esto, que también la y de x, pues, sea una solución explícita de esta ecuación diferencial. Si ustedes se dan cuenta aquí, la variable y, que es la dependiente, ya está despejada. Así que esto ya podríamos llamarla una solución explícita. Pero para que esto sea así, o sea que sea cierto que es una solución explícita, tenemos que verificar que efectivamente satisface a esta ecuación diferencial. Y eso es lo que vamos a hacer hace un momento en este mismo video. Y para que hacer eso, pues hay que sustituir. Vamos a empezar con y1, que es uno de ellos. y1, voy a ponerlo aquí, es igual a más la raíz de 16 menos x cuadrada. Para que yo pueda sustituirla en esta ecuación diferencial, necesito conocer el valor de y', es decir, el valor de y sub 1'. Vamos a derivar esto. Recordemos que esta parte lo pueden visualizar como si fuera simplemente 16 menos x cuadrada a la 1 medio. Aplicamos derivar esto por regla de la cadena y quedaría 1 medio que multiplica 16 menos x cuadrada, todo esto elevado a menos 1 medio, y la regla de la cadena me dice que multiplique por la derivada de lo que tenemos dentro de los paréntesis, que en este caso su derivada pues es menos 2x. De esta forma, seguimos simplificando a y sub 1' y puedo escribir esto como menos 2x en la parte superior, este 2 lo conservo en la parte inferior, y este menos 1 medio lo voy a trasladar a la parte inferior, es decir, donde está el denominador. Pero recuerden que cuando subimos o bajamos debemos cambiarle el signo al exponente. Y aquí puedo ver que 2 con 2 se vuelve la unidad, es decir que y sub 1' se va a volver como menos x sobre, y este 16 menos x cuadrada a la 1 medio se puede ver como la raíz de 16 menos x cuadrada. De esta forma. Y ahí lo tenemos, ya está mi y sub 1'. Vamos a sustituir. Primero, ¿quién va? Y, es decir, la original. ¿Quién es la original? Esta que está aquí, que la puedo colocar como la raíz de 16 menos x cuadrada, que es lo mismo que 1 medio. Ahora me dice la original, que es y, vean, esta es la original y, o sea, toda esta parte, va a multiplicar a y'. Y' es todo esto. Recuerden que la y la estamos trabajando aquí como y1 porque estaba compuesta por 2, y1 y y2, y empezamos primero con y1. Su y1' es esta parte, lo colocamos aquí, menos x, sobre la raíz de 16 menos x cuadrada, de esta manera. Ahora sigue más x y todo esto igualado con 0. Y aquí puedo ver que al multiplicar estos elementos, la raíz de 16 menos x cuadrada con esta raíz de 16 menos x cuadrada se va a convertir en la unidad. Y 1 por menos x va a quedar menos x. Va a quedar menos x más x. Y esto pues simplemente 0 igual a 0. Quiere decir que la satisface porque la redució a una identidad. Lo que quiere decir es que efectivamente esta y1 sí es una solución explícita de esta ecuación diferencial. Y eso que trae como consecuencia que efectivamente esto que está aquí en el recuadro superior, aquí lo que voy a marcar ahorita con rojo, esta parte, todo esto de recuadro, sí es una solución implícita de esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Porque cumplimos los requisitos que decía la definición número 6. ¿Cuáles eran? Que tuviéramos esta relación, es decir, que la variable dependiente no estuviera despejada,
pero que además define al menos una función y de x. Esto de define al menos una función y de x es cuando despejamos. Y además que es una solución, esa y de x es una solución explícita de esa ecuación diferencial. Fue lo que acabamos de hacer. Si ustedes observan, aquí lo comprobamos. Y1, aquí la sustituimos, comprobamos y efectivamente era una solución explícita. Como al menos definió una, cumplimos los requisitos y por tanto esta relación sí la puedo llamar como una solución implícita para esta ecuación diferencial. Entonces espero que haya quedado clara la diferencia entre la explícita y la implícita. Vean que para la implícita fue más complicado comprobar que fuera una solución. Primero tuvimos que llevar una forma explícita y después comprobarlo. Quizás ustedes se pueden preguntar aquí, ¿qué pasaría si esta relación que define la solución implícita fuera más complicada, que no pudiéramos despejarla fácilmente? Pues hay otras formas de comprobar que efectivamente sea una solución implícita. Y eso sería mediante el método de derivación implícita que conocimos en cálculo diferencial. Pero cuando avancemos un poco más vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes lo puedan notar. Si ustedes lo comprueban en su cuaderno, van a darse cuenta que y sub 2 también va a ser una solución explícita para esta ecuación diferencial, lo que dice que tanto y1 como y2 son soluciones explícitas de esta ecuación diferencial y en consecuencia esta es una solución implícita de la ecuación diferencial. Ahora, el intervalo para el cual trabaja, ¿cuál sería? El intervalo abierto de menos 4 a 4. ¿Por qué el intervalo abierto? Bueno, si yo analizo esta función que era el y de x para sacarle su dominio, recuerden que para sacar este dominio vamos a pensar el dominio de y, vamos a ponerlo aquí. Decíamos x pertenece a los reales, tal que, recuerden que lo que está dentro de una raíz cuadrada siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Ponemos tal que 16 menos x cuadrada sea una cantidad mayor o igual a 0. Y al resolver esa desigualdad, como la sabemos resolver desde cálculo diferencial, esto quedaría de la siguiente manera. Recuerden que multiplicamos por una cantidad negativa, cambia el sentido de la desigualdad. Y aquí pues aplicamos lo que es el teorema 19, lo que ocasionaría que esto quedaría de menos 4 hacia 4. Aquí se me escapó el cuadrado, perdón, este cuadrado no debe ir, nada más es x. Y aquí lo vuelvo a reescribir porque no parece un 4, esto es menor o igual a 4. No se preocupen tanto por sacar este dominio, recuerden que esto lo aprendimos en cálculo diferencial, aquí solo lo estoy escribiendo para que vean de dónde salió ese menos 4 a 4 abierto. Si yo me voy a notación de intervalos, por este símbolo que está aquí y el que tenemos acá, ustedes dirían, pero este es un intervalo cerrado, debería llevar corchete, porque aquí me lo puso como intervalo abierto. Esto es por lo siguiente. Cuando tenías a y1 y a y2, pero sin derivar, su dominio efectivamente era esta parte. Pero date cuenta que cuando la derivaste, que fue el resultado que tenemos aquí, la raíz de 16 menos x cuadrada, ¿dónde se encuentra ahora? En el denominador. Y si ustedes se dan cuenta cómo se quedó en el denominador, sabemos que la división entre 0 no está definida, por lo cual no podemos tomar el menos 4 y el 4, porque si ustedes toman el menos 4 y el 4 y lo sustituyen en esta raíz cuadrada, quedaría 16 menos 4 al cuadrado, queda 16 menos 6, 0, raíz de 0, 0. Así también sustituyan el 4 positivo aquí, si lo sustituyen les va a quedar un 0. Como no podemos caer en una división entre 0, simplemente quitamos los corchetes y lo dejamos como un intervalo abierto para que nosotros así demos a entender que no puedo tomar esos extremos. Y así, este es el dominio de nuestra solución, digamos, por el intervalo para el cual trabaja. Deben tener cuidado también en contemplar lo que es la derivada. Bueno, entonces por este video sería todo. Hemos visto ya lo que es cómo comprobar una solución y cuándo podemos decir que es una solución de una ecuación diferencial. Y vimos las primeras dos, solución implícita y solución explícita. En el siguiente video vamos a ver dos soluciones más que nos hacen falta, que es la particular y la singular.